Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro proyecto académico MedGuys Academy. El día de hoy les traemos un video sobre la materia de anatomía, en el cual vamos a tratar el punto que respecta a la artrología. Con ustedes se encuentra Luis Vivas. Para el estudio de esta vamos a tratar los siguientes puntos, que es la artrología, cómo se clasifican las articulaciones, cómo es la clasificación de las articulaciones sinoviales y al final del video les trajimos un resumen y un ejercicio para poner a prueba todos los conocimientos que adquirimos durante esta presentación. Ahora bien, ya entrando en materia, vamos a comenzar a hablar sobre qué es la artrología. La artrología es la rama de la anatomía la cual estudia los distintos elementos y funciones de las articulaciones que conforman nuestro cuerpo humano. Y todo esto nos conlleva una pregunta: ¿qué es una articulación? Una articulación no es más que la unión de dos estructuras rígidas del esqueleto humano. Estas pueden ser óseas, cuando es la unión de un hueso con otro, y cartilaginosas, cuando es la unión entre un hueso y un cartílago. Ahora bien, cuando estudiemos las articulaciones en nuestros textos anatómicos, vamos a conseguir que estas pueden ser clasificadas de dos maneras. Estas se rigen de dos maneras: una clasificación antigua o clásica, la cual se basa en los criterios de la movilidad, y una clasificación actual, la cual se basa en los criterios de tipos de unión. Entonces, teniendo esto, vamos a tener que, basados en la clasificación clásica, las clasifican de la siguiente forma: una articulación de tipo diartrosis, que son las articulaciones móviles; una articulación de tipo anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles; y la sinartrosis, que son articulaciones que no son móviles o tienen nula movilidad. Ahora bien, basándonos en la clasificación actual, esta lo hace según el tipo de unión que estas que posean. Entonces vamos a tener que se clasifican de la siguiente forma: articulaciones sinoviales, articulaciones cartilaginosas y articulaciones fibrosas. Para el estudio de esta vamos a agrupar dos grupos de articulaciones. Vamos a tener el grupo de las articulaciones sinoviales y vamos a englobar al grupo de las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas en un solo grupo, para que sea así más fácil el estudio. Entonces vamos a tener el grupo de las articulaciones fibrocartilaginosas. Estas articulaciones sinoviales son también conocidas como articulaciones móviles, y estas articulaciones fibrocartilaginosas son conocidas como articulaciones sólidas. Entonces, teniendo nuestros dos grupos de articulaciones, vamos a ver qué las diferencia principalmente una de otra. Entonces vamos a tener que las articulaciones móviles son aquellas en las que los elementos esqueléticos van a estar separados por una cavidad, la cual va a estar rellena de ese líquido sinovial. Por otra parte, las articulaciones sólidas son aquellas en las que no hay una cavidad y los componentes se van a mantener unidos por un tejido conjuntivo, ya sea cartilaginoso o sea de tipo fibroso. Entonces, entrando con nuestro primer grupo de articulaciones, vamos a hablar de las articulaciones sinoviales. Y para ello vamos a mencionar inicialmente ciertas características de este tipo de articulaciones. Entonces, primero, tenemos que este es el tipo de articulación más móvil que hay en el cuerpo. La gran mayoría de movimientos que nosotros realicemos van a ser a causa de un movimiento de este tipo de articulaciones. También estos se encuentran separados por una estrecha cavidad articular, y estas a su vez están recubiertas por un cartílago hialino. Este cartílago hialino, estas también poseen a su vez una cápsula articular, y esta cápsula articular va a estar conformada por dos membranas. Una membrana sinovial, que es la membrana más interna, en la cual es la encargada de producir el líquido sinovial, y la membrana fibrosa, la cual es la más externa. Estos también poseen unas superficies articulares lisas. ¿Y por qué? Esto lo que hace es que evite que haya una fricción y por ende haya un desgaste óseo durante los movimientos. Y ya por último, estas también poseen un refuerzo, y ese refuerzo es conocido como el ligamento de sostén. Entonces todo esto nos deriva una pregunta: ¿es lo mismo un ligamento que un tendón? Y pues no, no lo es, puesto que un ligamento es ese tejido conectivo que une a un hueso con otro. Por otra parte, un tendón es esa prolongación muscular que se inserta en un hueso y facilita y contribuye en gran parte a la movilidad de este. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estas articulaciones sinoviales? Estas articulaciones sinoviales las vamos a clasificar según ciertos parámetros.
Vamos a clasificarla según el número de superficies articulares que ésta posea, según la presencia o no de fibrocartílago, según sus ejes de movimiento y según la forma de la superficie articular. Entonces, entrando ya con nuestro primer punto, vamos a hablar de cómo se clasifican según el número de superficies articulares. Entonces tenemos que estas pueden ser articulaciones tanto simples como compuestas. Hablamos de que una articulación es simple cuando ésta presenta dos superficies articulares, tal y como lo es en la articulación glenumerar por la presencia de la superficie articular de la cabeza del húmero y de la cavidad glenoidea de la escápula. Por otra parte, decimos que una articulación es compuesta cuando ésta presenta dos o más superficies articulares, tal y como lo es la articulación del codo, la cual posee aproximadamente 6 superficies articulares. Ahora vamos a hablar de cómo ésta se clasifica según la presencia de fibrocartílago. Pero antes de hablar de si ésta presenta o no, hay que saber qué papel cumple este fibrocartílago. Y para ello le traemos una mnemotecnia que nosotros aprendimos durante nuestro primer año académico, la cual habla de las 3A, las cuales hacen referencia a las funciones principales de este fibrocartílago. Entonces tenemos que este aumenta las superficies articulares, amortigua los choques entre las superficies y armoniza los movimientos articulares. Entonces, ya sabiendo esto, podemos decir que una articulación que presente fibrocartílago o no presente fibrocartílago podemos clasificarla de la siguiente forma. Si esta presenta, se clasifica como una articulación compleja, tal y como lo es la articulación glenoidea, que por la presencia del rodete glenoideo, y la articulación de la rodilla por la presencia de los meniscos. Ahora bien, si esta articulación no presenta fibrocartílago, se considera como una articulación que no es compleja, tal y como lo es la articulación acromioclavicular. Ahora, vamos a clasificarla según sus ejes de movimiento. Cabe destacar que esta clasificación se basa con respecto a los planos anatómicos en los que, la articulación ejecute su movimiento. Para ello, les invitamos a ver nuestro video anterior en el cual hablamos sobre los ejes y los planos anatómicos. Entonces, sabiendo esto, podemos clasificar las articulaciones según su eje de movimiento de la siguiente manera. Vamos a tener articulaciones uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Uniaxiales, como su nombre lo respecta, es cuando su movimiento se da en un solo plano anatómico, tal como es la flexión y la extensión. Una articulación biaxial es cuando su movimiento se da en dos planos anatómicos. Aquí tenemos un claro ejemplo de la anteposición del pulgar. Ahora, las articulaciones multiaxiales son las más móviles y sus movimientos se dan en los tres planos anatómicos, es decir, en el plano coronal, frontal y sagital. Entonces, ya sabiendo todo esto, podemos clasificar también estas articulaciones según la forma de su superficie. Entonces, primero vamos a hablar de estas articulaciones que son de tipo uniaxiales. Entonces, la primera de ellas va a ser las articulaciones en bisagra. Como ya les comentamos, es una articulación de tipo uniaxial y estas están dispuestas para permitir un movimiento alrededor de un solo eje, por ejemplo, el eje transverso, y solamente permiten los movimientos de flexión y extensión. Su nombre también hace honor a la forma de una bisagra de una puerta, la cual se abre y se cierra, semejando a la flexión y extensión. Un claro ejemplo de esta articulación es la articulación húmero-ulnar. También vamos a tener lo que serían las articulaciones en pivotes. Esta también es una articulación de tipo uniaxial y estas permiten el movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal la diáfisis del hueso, como lo es en el movimiento de la pronación y supinación en la articulación radioulnar o radiocubital. Ahora, ya culminando el grupo de las articulaciones uniaxiales, vamos a tener las articulaciones planas. Estas son de tipo uniaxial y permiten el movimiento de desplazamiento cuando la superficie de un hueso se desplaza sobre otro. Es decir, el movimiento que estas ejecutan son movimientos de deslizamiento entre una superficie de un hueso con otra. Un claro ejemplo de esto son las articulaciones intercarpianas. Ahora, hablando del grupo de articulaciones con mayor movilidad, vamos a comenzar hablando de la articulación bicondilia. Esta es una articulación de tipo biaxial y esta se da gracias a que dos superficies semejantes permiten los movimientos de flexión y extensión, separación y aproximación,
Y esto, su nombre es debido a que están formadas por dos cóndilos convexos que se articulan con superficies tanto cóncavas como planas. Un claro ejemplo de esto es la articulación de la rodilla también, donde se ven los dos cóndilos femorales en este caso. Ahora vamos a hablar también de la articulación en silla de montar. Esto es un tipo de articulación de tipo biaxial y en ella se permiten los movimientos en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto al otro. En esta también se hace referencia a su nombre, puesto a la forma en la que se presenta la articulación. Un claro ejemplo de esta es la articulación acromioclavicular. Ahora, vamos a hablar el último grupo de las articulaciones biaxiales, la cual sería la articulación elipsoidal. Esto es un tipo de articulación biaxial y en ella esta articulación sucede cuando se encuentra un cóndilo de forma elipsoidal, o sea, es decir, de forma ovalada, dentro de la cavidad elíptica o hueca de un hueso. También un claro ejemplo de esto es la articulación radiocarpiana. Ahora bien, ya entrando con nuestro último grupo de clasificación según la superficie, vamos a hablar de la articulación esferoidea. Esta articulación esferoidea es de tipo multiaxial, es la única articulación multiaxial que hay en el cuerpo. Y estas permiten el movimiento en torno a múltiples ejes, regulan los movimientos de flexión, extensión, abducción, circunducción y la rotación. Un claro ejemplo de este es la articulación nuevamente glenumeral, en la cual tenemos la forma esferoidea de la cabeza del húmero entrando en la cavidad glenoidea. Entonces, ya culminado el estudio de estas articulaciones sinoviales, vamos a tratar lo que serían las articulaciones sólidas. Entonces recordemos que estos son conexiones entre elementos esqueléticos en las que las superficies adyacentes van a estar unidas entre sí, ya sea por un tejido conjuntivo, tanto fibroso o por cartilaginoso. Entonces recordemos que vamos a tener nuestras articulaciones fibrosas, como lo es en el caso también de la membrana interósea del antebrazo, y articulaciones cartilaginosas, tal como lo puede ser la presencia de los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis. Entonces vamos a estudiar cómo se subclasifican cada una de estas. Entonces vamos a empezar hablando de las articulaciones fibrosas. Dentro de ellas vamos a tener primeramente el grupo de las suturas. Las suturas son conocidas como las articulaciones del cráneo. Estas unen los huesos del cráneo por una fina capa de tejido conjuntivo denominado el ligamento sutural. También cabe destacar que gracias a estas suturas se nombran los planos ya sea el coronal, frontal y sagital, en su estudio, debido a la forma y posición de estas suturas. Ahora vamos a hablar también de las gonfosis. La gonfosis es un tipo de articulación fibrosa que es de origen dentario. Estas se dan cuando cortas fibras de colágeno, el cual se denomina el ligamento periodontal, se une entre la raíz del diente y la estructura ósea, ya sea la mandíbula. Ahora, vamos a culminar este grupo de articulaciones fibrosas hablando de lo que sería la sindesmosis. La sindesmosis son un tipo de articulaciones las cuales unen a dos huesos a través de un ligamento o una membrana. Como ya habíamos comentado anteriormente, un claro ejemplo de esta es la membrana interósea. Ahora bien, vamos a hablar ahora de las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas, vamos a comprender el grupo primeramente de la sínfisis y la sincondrosis. La sínfisis se ocurre cuando dos huesos quedan separados por un cartílago. Un claro ejemplo de bueno, tenemos los discos intervertebrales y tenemos la sínfisis del pubis. El otro tipo de articulación, la sincondrosis. Esta se da donde dos centros de osificación de un hueso en desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago hialino. Esto es debido a que el hueso se encuentra en crecimiento y estas articulaciones eventualmente se osifican y quedan como una estructura rígida totalmente. Pero durante su crecimiento existe una lámina de cartílago
hialino en crecimiento, el cual vamos a ver más adelante en la materia de histología cuando veamos tejidos óseos. Entonces, bueno, esto fue todo. Vamos al fin, como les prometimos, vamos a hacer un resumen al final del video. Entonces vamos a recordar que las articulaciones pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Vamos a recordar que estas pueden ser clasificadas como una articulación no móvil o una articulación móvil. Si la articulación no era móvil o tenía escasa movilidad, eran incorporadas en el grupo de articulaciones fibrocartilaginosas. Y cuando una articulación era móvil, era un tipo de articulación sinovial. Entonces recordemos que con respecto a las articulaciones sinoviales, hay que clasificarlas según el número de superficies articulares. Recordemos cuántas poseían. Si estas poseían 2 superficies articulares, hablábamos de una articulación simple. Si hablamos que tenía 2 o más, hablamos de una articulación compuesta. Si estas presentaban fibrocartílago. Si presentaban fibrocartílago, eran articulaciones de tipo compleja. Si no presentaban, eran articulaciones que no eran complejas. Luego, según sus ejes de movimientos, teníamos que estas podían ser de tipo uniaxial, biaxial y multiaxial. Ahora, con respecto a la forma de la superficie articular, recordemos que teníamos articulaciones planas, teníamos articulaciones en bisagra, teníamos articulaciones en pivote, teníamos articulaciones bicondilias en sillas de montar, articulaciones elipsoidales y articulaciones glenoideas, o también conocidas como articulaciones esferoideas. Ahora bien, vamos a ver si aprendieron todo lo que les dimos en la presentación, y para ello les trajimos un ejercicio. A continuación les traemos un tipo de articulación, que es la articulación glenohumeral. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar cuando vayamos a señalar o definir una articulación? Primero, ¿es una articulación móvil o no es móvil? ¿Cuántas superficies articulares tiene? ¿Presenta o no presenta fibrocartílago? ¿Cómo es la forma de su superficie articular? ¿Cuántos movimientos posee? Entonces, bueno, vamos con el primero de estos. ¿Es una articulación móvil o no es móvil? Es una articulación móvil. Por lo tanto, si decimos que es una articulación móvil, es de tipo sinovial. Ahora bien, con respecto a las superficies articulares, ¿cuántas posee esta? Recordemos que habíamos dicho que esta poseía 2, la de la cabeza del húmero y la de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, es una articulación simple. Ahora bien, ¿esta presenta o no presenta fibrocartílago? Sí, sí lo presenta, por lo tanto es una articulación compleja, por la presencia del rodete glenoideo. Ahora, ¿cómo es la forma de la superficie articular? Bueno, obviamente esto es una articulación con respecto a su forma de tipo esferoidea. Por lo tanto, habíamos dicho que si era una articulación de forma esferoidea, ¿qué números de movimientos o qué tipos de movimientos ejecutaba? Es una articulación de tipo multiaxial, ya que puede hacer los movimientos de flexión, extensión, circunducción, abducción, aducción y todos los movimientos que puedan ser posibles para ella. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Cualquier duda nos las pueden dejar en los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como @MedGuysAcademy, en Facebook como The MedGuys. Y no olviden suscribirse y activar la campana para que les lleguen todas las notificaciones.